Buenas tardes. El artículo de la semana es Efectos del fraude corporativo en la riqueza de los accionistas, evidencia de la ley de protección de inversores de valores y operadores de futuros en Taiwán. En el artículo se habla de cómo las leyes que se han implementado en ese país han contribuido a la mejora del mercado de valores, a la seguridad de los inversionistas, se han fomentado los derechos y los deberes de los accionistas y cómo esto ayuda a tener mayor crecimiento económico en el país. Entonces, en principio, el fraude de valores es particularmente relevante para los accionistas taiwaneses porque investigaciones anteriores indican que las empresas en industrias de alta tecnología como las que dominan el sector industrial relacionado con la informática de Taiwán pueden estar expuestas a un mayor riesgo de litigios. Es decir, dentro del mercado de valores taiwanés, las empresas tecnológicas son las que son más propensas a tener información falsa. En la semana pasada en el artículo hablé sobre cómo detectar los fraudes en los informes financieros. Entonces, en las empresas de tecnología es donde más se evidencia esto de estados financieros fraudulentos, que lo que hacen es engañar al inversionista, le venden una idea falsa de la empresa, hacen que éste se interese e invierta un capital, lo que hace que cuando la empresa entra en quiebra, o sea, se declara en quiebra debido al fraude que es descubierto, los accionistas pierden valor, es decir, pierden su poder adquisitivo, lo que hace que la economía del país decrezca. Se evidenció que en Taiwán se tenía un gobierno totalitario. Durante las décadas de 1990 y los años 2000 existía una relación directa entre el gobierno y la empresa, es decir, las empresas debían someterse a lo que decía el Estado. Entonces era muy difícil como generar nuevas leyes, nuevas políticas que ayudasen a la mejora del gobierno, a la mejora de las empresas. Porque en el caso de Colombia, por ejemplo, se tiene el Código País y ciertas leyes que contribuyen al buen gobierno corporativo. Sin embargo, en Taiwán no se tenía eso, no se tenía un gobierno corporativo, no se tenía claro o no existía el gobierno corporativo. Entonces los directivos de la empresa administraban como ellos creían que era lo mejor, o sea, manipulaban los estados financieros, contrataciones irregulares, todo este tipo de cosas y no había como algo o alguien que les pudiese poner un freno porque no estaba algo, pues no había algo establecido. Entonces había un factor de cortesía a menudo que dio lugar a que los inversores adoptaran un enfoque pasivo cuando se enfrentaron a un comportamiento fraudulento por parte de los gestores corporativos. Es decir, producto de todo este vacío legal, lo que se generó fue una pasividad por parte de los inversores, es decir, se aceptaban todo lo que los altos jefes, o sea, los CEOs, los CFO, todo lo que la alta gerencia les decía, ellos lo aceptaban sin cuestionarlo, porque tal vez no tenían las bases para hacerlo. Luego se crea la ley de protección de inversores en valores y futuros, eh, que por sus siglas es SFIPA. Con esta se generaron políticas para estimar los riesgos. Entonces, durante el artículo se hizo la muestra con 216 empresas, de las cuales se excluyeron las que no cotizaban en bolsa, para una muestra final de 84 empresas. Lo que se hace con estas empresas es estudiarlas y analizar su cambio antes y después de la implementación de la ley de protección del inversor en valores y futuros. Entonces, el mercado de valores no solo castiga a los accionistas de las empresas fraudulentas demandadas, sino también a los accionistas de las empresas de emparejamiento como resultado del efecto indirecto de la industria. Es decir, una vez se detectaba el fraude en alguna de las empresas de la muestra, en una especie de cadena, todas las demás empresas sufrían efectos similares. Es decir, no tenían fraudes, no se declaraban en quiebra ni en bancarrota, pero la confianza de los inversionistas eh, desaparecía. Es decir, no confiaban en la empresa en la que ellos tenían su capital y lo que hacían era empezar a vender las acciones, el precio de la acción se desvalorizaba, lo que generaba pérdida de valor para los inversionistas. Entonces la economía decrecía y es donde empiezan las crisis económicas, porque si no hay poder adquisitivo para comprar,
la economía no va a funcionar, no va a circular. Como resultado de la muestra, se indica que la probabilidad de ser demandada es mayor para las empresas que han mostrado un desempeño pobre en el pasado en relación a sus pares. Es decir, se logra identificar que, aunque no sea cierto, muchas empresas son demandadas por posible fraude cuando, digámoslo así, estaban en quiebra, o sea, tenían saldos o utilidades casi nulas y de un momento a otro empiezan a mostrar buenas utilidades. A los inversionistas o las personas interesadas en los mercados de valores se les hace raro y cuestionan eso y llegan al punto de demandarlo. Al demandarlo, hacen lo que dije anteriormente, provocan la pérdida de poder adquisitivo en los inversionistas, en las empresas, y es donde empiezan las crisis económicas. Entonces, los accionistas de las empresas demandadas pierden riqueza durante el ciclo de violación del fraude corporativo. Entonces, lo más importante dentro del mundo financiero es tener un buen gobierno corporativo, ya que con este podemos contribuir a unas utilidades sanas, a una empresa que crece, se puede reinvertir, y lo bueno de un gobierno corporativo estable es que se pueden hacer pues se le pueden dar beneficios y ese tipo de cosas a la junta directiva, al gerente general, o sea, a las personas encargadas de la dirección y administración de la empresa, que los motive a hacer mejor su trabajo, obviamente respetando las leyes y todo lo que ya está establecido. Entonces se encuentra evidencia de que los accionistas obtuvieron mayores rendimientos después de la aprobación de la Ley de Protección del Inversor en Mercados de Valores y Futuros. Es decir, como conclusión del artículo, se puede decir que cuando se implementó la ley, los inversionistas, los accionistas empezaron a sentir más seguros, empiezan a invertir más capital porque anteriormente su capital lo destinaban a mercados de renta fija que no eran muy rentables y muy seguros a la hora de la verdad, por lo que se hablaba de las pleitesías del gobierno, o sea, por la forma en que se veía el gobierno y el mundo de las finanzas en ese entonces. Sin embargo, con la implementación de esta ley, las empresas, los inversionistas y las personas en general empezaron a sentirse más respaldados y a notar un crecimiento económico considerable, en relación a los años 2000, es decir, del 2000 más o menos hasta el 2010. Muchas gracias.